Ya, muy bien, muy bien. Entonces, les doy la bienvenida a cada uno, cada una de ustedes a esta nueva reunión de confirmación. Estamos aquí con Héctor y esperamos hoy día continuar con lo que ya vieron con Héctor la semana pasada en cuanto a lo sagrado en la Biblia. Vimos el Antiguo Testamento y ahora nos toca ver qué opina Jesús al respecto. Pero antes vamos a tomar un momento para orar y encomendarnos en las manos de Dios. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, permanece junto a nosotros y guíanos en la lectura de tu palabra y también en la comprensión de tus misterios, para que así podamos reconocer aquellos aspectos de lo sagrado, de lo divino, que nos permitan tener una relación sana contigo y también con tu iglesia. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, entonces vamos a empezar a ver nuestro tema de hoy. Lo sagrado en la Biblia. Jesús toma la tradición de Israel y esa tradición la devuelve hacia el ser humano. ¿Por qué? Porque estaba centrada en el templo como espacio divino, pero se les olvidaba lo más importante, las personas que son destinatarias de ese templo. El Evangelio sitúa a Jesús en el templo de Jerusalén, ya cerca de la celebración de la Pascua de los judíos. Jesús se enfurece por la profanación del templo. Dice así: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y claro, me imagino todos recordarán ese evento cuando Jesús se enoja y agarra a latigazos a la gente. Porque aquello que debería mostrar la cercanía y amor de Dios y recordar sus promesas de salvación a todo el pueblo, se utilizaba únicamente para favorecer los abusos de la casta sacerdotal de la época, que controlaba el predio del templo. Indignado por esta profanación, Jesús expulsa a los comerciantes con un látigo y derriba sus mesas. Lo que está haciendo Jesús es proteger la dignidad de las personas por sobre la dignidad del edificio. Esto es vital, muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús utiliza la violencia para poner un punto importante? No nos imaginamos a Jesús pegando latigazos, ¿o sí? A mí me cuesta un poco hacerlo. Ya el solo hecho de pensar en un Jesús enojado, violento, además de triste, sorprendido. Imaginémonos ese momento. Jesús se acerca al templo, él ya sabía cómo funcionaban las cosas. Se acerca al templo y ve esta imagen, que es como ir a un mercado persa para nosotros, ¿no? La gente gritando: aquí las palomas más baratas, aquí los bueyes para la bendición de Dios, aquí 2 por 1. Y todo eso dentro del predio del templo. Todo dentro del predio del templo. Si bien no en la parte que
los judíos reconocían como sagrada, así en el patio del templo. Pero imaginémonos eso. Es lo mismo que sucede en Los Vázquez, ¿no? En la peregrinación de la Virgen de los Vázquez, que afuera de la iglesia hay un mercado literalmente en donde se vende de todo, ¿no? Hasta ropa interior. Porque la gente compra cosas. Aquí lo que se vendía tenía relación con la espiritualidad de las personas, cosas sagradas, entre comillas, y sobre todo los animales para el sacrificio que hacía el sacerdote y con lo cual se lograba recibir las bendiciones de Dios. Entonces, esto no bastaba con la fe, no, había que hacer sacrificio. Y según el tamaño del animal, mayor será la bendición de Dios. O sea que vemos la injusticia desde lo más básico de la fe, en donde obviamente aquellos que tenían más dinero podrán ejercer mejores sacrificios. ¿Se entiende, no? Una realidad durísima que alejaba a los pobres de la fe y al mismo tiempo acercaba a los ricos y poderosos en el sostenimiento de su realidad. El rico se hacía más rico y el pobre se hacía más pobre. Y todo a la vista y bendición de Dios. Es interesante que ese lugar, el patio, era el lugar donde los extranjeros, los gentiles, podían también ir ellos a hacer sus oraciones, sus plegarias, y era el espacio destinado en el templo, el último, pero espacio a fin de cuentas, para que ellos pudiesen llegar al Dios de Israel. Y esta es una actitud de desinterés total por el extranjero, por el gentil. O sea, nos tomamos el espacio para vender. Buen punto. O sea, incluso no solamente se segregaba a los propios, sino también a los de afuera. Es que Ana María. indignante porque era algo muy pagano eso. O sea, no tenía nada que ver con la religión. Y hasta los sacerdotes se les olvidó el mensaje de Dios, se les olvidó acercar a la gente a Dios. Por eso yo creo que fue la indignación tal que ya dijo ya al colmo, porque era una cosa pagana, bacana, no sé, era un horrible, pues. No tiene nada que ver con la religión, nada, nada que ver. La imagen es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Y por eso Jesús reacciona ante esa pérdida de lo sagrado. Todo esto depende de lo que nosotros pensemos de lo sagrado. En nuestras iglesias pasa lo mismo. Si no cuidamos aquello que nos vincula con Dios, si no protegemos lo que está separado para Dios, entonces vamos a terminar profanándolo, banalizándolo. Miriam. Eso iba a decir yo, que el poder, lo profano, la fe y el sacrificio son cosas muy diferentes. El poder no tiene nada que ver con la fe. Y lo profano, como dice Ana María, no es el lugar adecuado, si fuera por eso. O sea, yo creo que la fe eh, no tiene que ver que yo sea más rico, más pobre, para vender en un lugar que no es para eso. Se llama profanar un lugar sagrado. Por eso que él reacciona así, Dios reacciona así, la violencia ante la desesperación de que no está respetando el templo, lo sagrado. No es para hacerse más rico. O sea, el rico no puede ser más famoso ni más rico utilizando un lugar de fe. Ese es yo creo que él pues actúa así. Claro, así es. Tomás. Rudy, ¿cuál es como la validación o la visión de el que haya demostrado esa rabia o que haya actuado de esa forma? Como el romper quizás esa imagen mía como santoral al respecto.
¿Cuál es como la visión tuya o luterana? O ¿cómo se ve? La verdad es que la única visión que uno podría decir, sin mentir, ¿ya? Porque uno podría inventar cualquier cosa, ¿no? Pero la única visión acá importante es que Jesús era hombre y como hombre come, suda, se ríe y también se enoja. Y también tuvo un momento de rabia. Así lo veo yo, la verdad que no le busco explicaciones divinas. No, eso es todo paja molida nomás. La verdad es que Jesús se exaltó, usó la violencia y fue lo que pudo hacer. Y yo creo que fue un error. Pero lo que nosotros obtenemos de esta experiencia de Jesús es la enseñanza. La enseñanza no es que yo tengo que ser violento cuando veo que no se está cuidando lo sagrado. La enseñanza es que debemos cuidar lo sagrado. Jesús lo hizo de una manera como ser humano, pero ojo que también Jesús entra a Jerusalén para morir. Entonces también, yo creo al menos, hay un pequeño gesto hacia los sacerdotes, porque ellos saben lo que hizo Jesús, lo están viendo, de rayar la cancha, en donde Jesús les dice, a través de lo que hace, que Él no está para el deseo de ellos, que Dios no está para el deseo de ellos. Y si bien utiliza la violencia, que no podemos aceptarlo, lo hace para dar un mensaje. Quedémonos con el mensaje del cuidado de las personas y de lo sagrado, no con el mensaje de la violencia ni del látigo, ¿sí? Obviamente. Pero tampoco le busquemos justificaciones divinas, porque eso sería mentir. Mentir. Porque de más que te puedo decir algún texto del Antiguo Testamento en donde Dios dice en Proverbios que el padre le puede golpear a los hijos, por ejemplo, entonces Jesús actúa como un padre con el pueblo y los golpea. Sería forzar el texto, digamos. Creo que no vale la pena ir mucho más allá. Cacha que muy cortito lo encuentro bacán porque siento que se conecta cuando tú siempre hablas de que hay que vivir la fe. Entonces, como decís tú, pues, sin quitarle lo divino, Jesús muestra su humanidad. Y es bonito, porque habla de lo humano que es la fe, ¿cachai? Cómo tenemos que vivirla en nuestro día a día. De hecho, es un excelente punto el que has dicho, Tomás, porque si es que Dios envió a su propio Hijo al mundo, es para que sea humano. Jesús no vuela. Jesús tiene que comer, igual que uno. O sea, debemos, a través de la humanidad de Jesús, comprender la divinidad de Dios. Para eso vino. Y no tenemos que mentir al respecto. Por mucho tiempo no me hacía sentido como la muerte de Jesús en términos como ver a Dios como misericordioso, figura de amor. Pero hace poco como que me hizo sentido del punto de vista de esto mismo, como Dios como creó ciertas como leyes o una vida para nosotros, la muerte de Jesús demuestra eso mismo, como las libertades que nos entrega y lamentablemente igual la libertad que nos dejó en esa lógica como de matarlo, por decirlo así, como de, no sé, una muestra como de amor y como de entrega de libertad, por decirlo así, como que es cuático. Así es, así es. Gracias, Tomás. Bien, continuamos entonces. Jesús entiende que el templo es un espacio dedicado a Dios y para el servicio a Dios, y no para el comercio, el dinero, ni la mantención de un edificio, con lo cual se pierde el mensaje de Dios y se rebajan los rituales hacia el servicio de los abusivos y poderosos sacerdotes, que pensaban más bien en su propio bienestar que
en el pueblo, en el del pueblo y sus necesidades. Es tan sagrado el templo que para Jesús luego él lo compara con la resurrección y lo entiende como parte de la experiencia de fe de los creyentes. Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar, dice Jesús. En 3 días él resucita. El templo debe mostrar la resurrección de Jesús y abrir esa experiencia de fe al pueblo. De modo contrario, es mejor que sea destruido para que no se destruya el templo del Espíritu Santo, que son nuestros cuerpos y vidas. Si ven este ejemplo, esto también pasa hoy. A veces las iglesias gastamos millones en mantener un edificio, en arreglar el templo. ¿Cuántos millones gastamos en dar de comer a los pobres? Si bien el templo es importantísimo para nuestra vida de fe, nunca, jamás puede ser más importante que la vida de las personas. Por eso, si es que el templo nos hace creernos superiores, si el templo es ocasión para nosotros de discriminar, como que algunos pueden entrar y otros no, sería mejor destruirlo, dice Jesús. Porque ya no está sirviendo a Dios, sino que es sirviendo a nuestros propios intereses. Porque nos creemos superiores a través del edificio. Y ahí hay un error. Por eso, con su muerte en la cruz, Jesús no destruye el templo de Jerusalén, sino que rasga el velo. Así dice la Escritura. Es decir, rompe la separación que los judíos habían levantado entre lo santo y lo santísimo. Una jerarquía y segregación netamente humana para aquello que era la experiencia de lo divino para todos por igual. Tenemos aquí en el templo de Jerusalén un pequeño esquema. ¿Qué es lo importante con respecto a lo que hablábamos de Jesús? Y es que aquí donde estaba el patio es donde se encontraba la gente vendiendo. En la época de Jesús esto ya no estaba acá, que era el altar y la fuente. Eso es del primer templo de Salomón, ¿ya? Y después se reconstruye el templo una vez que lo incendian los babilonios en el siglo VI antes de Cristo. Luego lo reconstruyen y lo terminan de hacer cerca de la época de Jesús. Y esto ya estaba adentro de la parte sagrada. Este es el patio en donde Jesús agarra latigazos a la gente. Acá en el edificio mismo había una parte que era la primera en donde estaban los sacerdotes, era el lugar santo, donde se prendía el incienso. Esa era como la tarea más importante, prender el incienso en la época de Jesús. Y luego había aquí esto moradito, que había una cortina muy grande y pesada que separaba el lugar santo de lo santísimo, que es lo que está acá. En este caso, el lugar santísimo tenía el arca del pacto en la época del rey Salomón, que luego después eso es destruido todo por los babilónicos, y en la época de Jesús, aquí estaba el espacio del sacrificio, el altar. Esto se va para adentro. Y aquí el sumo sacerdote hacía el sacrificio de los animales. Y había en la época de Jesús unos canales que hacían que la sangre del animal saliera y llegara al patio y la gente se bañaba en esa sangre. Y era como una especie de bendición a través de ese sacrificio. Era como la parte ritual que la gente podía disfrutar del sacrificio, que era la sangre. Ahora, obviamente, si tú habías sacrificado
una paloma, no había mucha sangre, entonces no te llegaba nada. Si tú sacrificabas un buey, entonces sí tenías sangre para bañarte en ella y sentir la bendición de Dios. Aquí estaba solo el sumo sacerdote y el resto acá. Pues este es el velo que se desgarra, se raja desde arriba hacia abajo en la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de Jesús, como decía el texto, se rompe la división entre lo santo y lo super santo, entre lo sagrado y lo super sagrado, porque eso es un invento humano. Está lo sagrado y lo que no es sagrado, y eso se rompe con el velo que se rompe desde arriba hacia abajo, porque el simbolismo es que Dios destruye eso, no alguien desde abajo hacia arriba lo rasga, y así ya no podemos mentir a las personas. Todos pueden estar en presencia de lo santo, porque lo santísimo ya es solo de Dios, lo santo es de nosotros. Eso es lo que tiene que ver con esa parte del templo, ¿sí? ¿Se entiende? Acá volvemos al mensaje de Jesús, muy importante. Nuevamente, la dignidad humana está ahí, la igualdad entre nosotros. Si es que los pastores de repente empezamos a hacer cosas ocultas que tienden a entenderse como más sagradas que lo que hace el resto, como solo de nuestra cofradía, como cosas que el resto no puede ver, porque eventualmente no serían dignos, la comunidad no lo puede permitir. Porque ese rasgado del velo de la muerte de Jesús es la muestra de que no podemos caer en esos errores de separar lo santo de algo eventualmente más santo, de lo sagrado de algo que es más sagrado, de lo digno como hay algo que es más digno que lo otro, porque todo eso nos lleva a la discriminación, al castigo y a hacer daño a las personas y sobre todo a la fe de las personas. Todos los confirmados deben tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque una vez que somos confirmados, confirmadas, nos hacemos miembros en plena comunión de la iglesia, lo cual significa que no estamos aquí para participar, no, estamos aquí para servir. Y uno de esos servicios es el cuidado amoroso de la comunidad. Y ese lo tenemos que hacer todos juntos. Hay un desgarramiento de aquello que te hace sentir superior a los demás. Eso debe desgarrarse. Por eso los judíos tienen una tradición de desgarrar vestiduras. Dice mucho en el Evangelio, cuando los judíos se sienten un dolor muy grande, desgarran vestiduras, porque es una muestra física de un dolor interno que se asemeja a que te están rompiendo por dentro. Entonces, este desgarramiento del velo viene a ser el fin de lo que provoca ese dolor. Porque es Dios el que ahora desgarra. No soy yo el que se desgarra, sino que es Dios quien rompe esa división entre lo santo y lo super santo o lo santísimo. Recordemos que lo santo no es algo superior, es algo que me vincula, me remite, me conecta con Dios.
y por eso protegemos lo sagrado, por esa función. De otra forma no sirve de nada. Si el cáliz que nosotros usamos en la Santa Cena lo toma un budista sin saber que es para eso, no se va a dar cuenta. Pero para nosotros eso es un elemento sagrado que nos vincula con la presencia de Cristo Jesús. Entonces, a veces tenemos que desgarrar nuestro orgullo, desgarrar nuestras ganas de tener siempre la razón, desgarrar nuestras verdades humanas para que sea Dios quien nos muestre el camino que debemos seguir como cristianos y cristianas. Sí. Desgarrar también, sentirnos como superiores frente a los demás y ser más humildes. Ser más Así humildes, es. en el fondo más cristianos. Así lo entiendo. ¿Sí? Así es, así es. Porque también me puedo sentir superior frente a la comunidad y ahí no gano nada con eso, al contrario. O sea, me deshonro como persona si no me hago respetar y no soy humilde como frente a los demás. Pienso. Te alejas de Cristo. Y más que eso, uno hace daño. Y todos hemos cometido errores así. Todos nos hemos sentido superiores a algunos más de alguna vez. Y con esas experiencias nos vamos dando cuenta que Dios busca que nosotros seamos hermanos y hermanas. No papás y mamás, ni dioses o diosas. Hermanos y hermanas, unidos por el bautismo y por la fe en Cristo. Y entre hermanos y hermanas hay perdón, hay búsqueda, hay abrazos de paz, hay comunión, hay una lucha constante de ponernos de acuerdo para que podamos servir a Dios en este mundo tan necesitado. Y eso es lo que hacemos los hermanos y hermanas en la iglesia. Y por eso nos reunimos en este espacio sagrado, porque solo así podemos vivirlo alejándonos de nuestras propias intenciones y acercándonos a la palabra y a los mandamientos de Dios. Ese es el desafío que toda comunidad cristiana debe vivir. Y espero que nosotros podamos hacerlo cada día y mejorar cada día en ello. Así que ese es nuestro trabajo, queridos míos. ¿Alguna duda o pregunta? Gracias a Jesús ya no hay separación entre Dios y los seres humanos. Y lo sagrado es accesible para todos, ya no mediante sacrificios, sino mediante la fe, la palabra y los sacramentos. De la misma manera, ya no hay un sacerdocio estratificado ni un linaje sacerdotal, sino que todos somos sacerdotes al servicio de Cristo. Y no hay distintas dignidades humanas para conocer y experimentar a Dios. Recordemos que en la época de Jesús y del Antiguo Testamento se forja desde la tribu de Leví, muy temprano con los hijos de Jacob, un linaje sacerdotal, y los sacerdotes solo podían ser hijos de la tribu de Leví. Si no eras de esa tribu, simplemente no podías ser sacerdote. Y además, el sacerdocio se pasaba de padres a hijos, lo cual generaba
obviamente ciertos grados de abuso y, por supuesto, discriminaciones y los pecados típicos del ser humano. En la Iglesia Católica, por ejemplo, en donde el sacerdote tiene una dignidad superior al resto de los fieles, también puede pasar lo mismo, porque puede ser que se entienda, como muchas veces se hace, que el sacerdote viene a ser una persona moralmente y espiritualmente superior, más elevada que el resto de los bautizados. En nuestro caso, creemos que hay sacerdotes o pastores ordenados, es decir, separados y consagrados a Dios para su servicio en el culto, la enseñanza de su palabra, la administración de los sacramentos, el servicio en la diaconía y el acompañamiento pastoral. Pero ninguno es más santo o sagrado que otro cristiano, sino que todos somos igualmente santos, santos por el bautismo, a los ojos de Dios. Y somos igualmente amados por Él, aunque practicamos la fe de distintas maneras. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si entendemos bien esto, evitamos caer en las tentaciones de endiosar a aquellos que trabajan para Dios, que es, fuera de chiste, una de las más grandes tentaciones de cualquier comunidad religiosa. Uno mismo, como pastor, debe luchar constantemente contra la adoración que ciertos miembros te dan. Y que eso ciertamente golpea en aquellos puntos en donde uno, como pastor, es inseguro y le gusta que le digan que hace bien las cosas. Y así podemos caer en graves pecados, como por ejemplo, predicar la palabra para uno y no para la comunidad, empezar a hacer show en vez de predicar a Cristo, o elegir ciertas personas por sobre otras, pecados y tentaciones que todos tenemos, pero que en el ámbito religioso son mucho más fuertes, porque uno está en una función de liderazgo y es muy fácil abusar del poder y autoridad que uno tiene por sobre las personas. Y por lástima, eso no se enseña en la universidad. No te lo enseña nadie. Y por eso uno comete errores. Seguramente ustedes han visto más de algún error mío. Los verán también en Héctor. Y es la comunidad la que debe siempre mantener en orden a aquellos que predican la palabra, en el sentido de no andarlos retando, sino de nivelarnos y de bajarnos si es que nos creemos más de la cuenta. Porque siempre vamos a creer que tenemos la razón. Normalmente la tenemos, pero debemos también aceptar que no siempre. Y que hay que siempre escuchar a la comunidad. ¿Por qué? Porque el pastor es pastor por la comunidad, no por Dios. Es la comunidad la que hace al pastor, la que ordena al pastor a través del obispo. Pero no es Dios el que ordena, es la comunidad. Por eso el pastor debe estar siempre al servicio de su comunidad y no al servicio de sí mismo o de las visiones que Dios le dé. Esto no significa que sea un empleado de la comunidad, porque la primera prioridad es la palabra de Dios. Pero esa palabra se predica a las personas y no al aire.
Entonces ahí en donde empezamos a trabajar juntos para que yo como pastor predique la palabra, que es de Dios y no la mía, y que ustedes también entiendan esa palabra y que juntos como comunidad, el pastor como parte de la comunidad, no como jefe, como uno más de la comunidad elegido para ese servicio, podamos juntos vivir como cristianos en el mundo. Ciertamente no vamos a pensar igual. Claro, eso no va a suceder nunca. Y por eso hablamos, conversamos y tratamos de ponernos de acuerdo. Ahora, es lógico que en los aspectos teológicos y espirituales, el pastor va a ser autoridad. Pero eso no significa que siempre tenga la razón. Y la comunidad debe hacérselo ver. De la misma forma en que decíamos en el culto este domingo, que cuando tienes un problema con alguien, hay que hablarlo directamente, no andar pelando. Que si no entiende, se busca a 2 o 3 personas. Y si no entiende, con la comunidad. En ese proceso. ¿Sí? ¿A qué voy? Es que el abuso desde lo pastoral es algo que existe desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Y si nosotros no forjamos una comunidad fuerte en la autocrítica espiritual, entonces podemos caer en las manos de cualquier chanta que nos haga creer que está más cerca de Dios que el resto, o que Dios le habla en las noches para pedirles dinero, o lo que sea. ¿Mm? El sacerdote es parte de la comunidad antes de ser sacerdote. Nunca olviden eso. El sacerdocio no es una dignidad superior. Somos bautizados, creyentes, que hemos elegido el camino del servicio a Dios. Ustedes también sirven a Dios en lo que hacen cada día. Nosotros lo hacemos directamente para la comunidad. Ustedes lo hacen en sus casas, en sus trabajos, en sus estudios, en los recreos, en la calle, con los amigos, con la familia. En todo momento uno está sirviendo a Dios. ¿Se entiende? Nunca lo olviden. Y nunca cometan el error, como se hace en muchas partes de nuestra iglesia, de hacerle creer al pastor que es un contratado o un asalariado, ¿ya? Porque eso no corresponde. Es como cuando se le dicen los apoderados a los profesores del colegio, yo te pago el sueldo. No, eso no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque la tarea pastoral está elegida por la misma comunidad de manera democrática, ¿ya? Así que ahí cuidamos la dignidad de todos por igual. Nadie tiene un trabajo más digno y eso es centro de nuestra fe como luteranos, el concepto de vocación. Si Tomás hace cerveza y se dedica a eso, entonces ese es su lugar de servicio a Dios. Y lo hace. Lo hace. ¿Por qué? Porque hace una muy buena cerveza con muy buenos elementos y más encima lo hace con economía circular, en donde él no pierde nada, todo se recicla, todo se vuelve a utilizar, incluye a la comunidad. Él no está ganando plata para hacerse millonario, él está haciendo comunidad a través de su trabajo. Y eso es un ejemplo maravilloso, maravilloso, porque cualquier otro simplemente hace cerveza. Tomás no, él hace comunidad en su trabajo, une personas, ayuda a personas y podría perfectamente no hacerlo. Eso es el trabajo de un cristiano, en todos los ámbitos a donde estemos, ya sea en el trabajo, en la casa, en la universidad, donde sea. Hacemos la diferencia desde el amor. Y tenemos que verlo
y hacerlo. Como dije, ninguno es más santo o sagrado, sino que todos somos igualmente santos por el bautismo. ¿Por qué? Porque es el bautismo lo que nos da la santidad, a diferencia de lo que aparece en la Iglesia Católica después en la época medieval, en donde se tiende a santificar a las personas, se beatifican, se separan del resto de los mortales para ser especiales, pues eso para nosotros no va. ¿Por qué? Porque la realidad de la santidad, al menos así es en la Biblia, la santidad viene por el bautismo y todos somos hechos santos por Dios en el bautismo, separados para Dios. Por eso nuestra santidad es igual, porque es de Dios y no por nuestras obras ni nuestras dignidades. Por eso es tan importante el bautismo, porque el bautismo nos hace ser hijos e hijas de Dios, reconocidos por Él en una sola santidad, todos iguales en su servicio. Así, los apóstoles y discípulos de Jesús también consagran espacios como templos para la celebración de la fe en comunidad, todos por igual y sin diferencias entre ellos. Así leemos, por ejemplo, que luego de la ascensión de Jesús, cuando Jesús vuelve al cielo después de su resurrección, los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Y también que todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Esto significa que ya desde muy temprano los mismos apóstoles y discípulos de Jesús se juntaban en templos, usualmente casas, catacumbas, espacios escondidos por las distintas persecuciones que sufrían los cristianos. Lo importante es que estaban íntimamente unidos y que además oraban y estaban juntos, hombres y mujeres. Recordemos que los judíos en la sinagoga solo habían hombres, no mujeres. Los cristianos somos todos iguales. Las mujeres oran con los hombres, las mujeres sirven, las mujeres son pastoras, obispas. Jesús no hace diferencia entre hombres y mujeres y ningún otro ser humano. Por eso todos juntos, íntimamente unidos, comparten la fe. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Así, después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles y discípulos consolidan la comunidad cristiana como el espacio humano para vivir, adorar y compartir a Dios, y también para servir y amar al prójimo. Así nos dice la Escritura en el libro de los Hechos. Todos se reunían asiduamente en el templo, ahí está el espacio sagrado, para escuchar la enseñanza por la predicación de los apóstoles y participar en la vida común, en la vida en comunidad, en la fracción del pan, que se refiere a la Santa Cena o Eucaristía, y en las oraciones. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Es lo que hacemos en diaconía, el servicio social y humanitario. Íntimamente unidos nuevamente. Frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que buscaban la salvación. ¿Ven cómo funcionaba la comunidad cristiana primitiva? En unidad, compartiendo la palabra, el sacramento y también los espacios sagrados que les permiten
vivir la fe con una conexión en lo divino. ¿Lo ven? Está todo conectado. Nadie en general vive su fe solo en el monte. Vivimos la fe conectados entre nosotros como comunión, armando comunidad. Escuchamos la palabra, compartimos los sacramentos, que es la presencia real de Dios. Y además lo hacemos en espacios que nos ayudan a nuestra espiritualidad porque son para lo sagrado, para un vínculo con Dios. Y cuidamos tanto el vínculo con Dios como el vínculo de fe con nuestros hermanos y hermanas. Todo es importante. Por eso lo que hacemos en la iglesia, el cuidado de la iglesia también es igual de importante. Por eso la iglesia debe estar siempre bien. No por el edificio, sino porque sirve a Dios. El templo sirve a Dios. Pero nosotros no servimos al templo. Usamos el templo para servir a Dios. Lo importante es que el templo sirva a las personas y no que las personas sirvan al templo. Lo mismo que la liturgia. La liturgia del culto, los pasos del culto, sirven a Dios y no a la tradición. Si es que la liturgia y lo que hacemos en el culto no tiene sentido para las personas que participan, entonces no sirve y debe ser transformado. Porque si lo que hacemos no nos vincula con lo divino, con Dios, entonces no está sirviendo para nada. Por eso el curso de confirmación en esta iglesia se hace desde lo litúrgico. Todo tiene que ver con el culto, porque en el culto está todo. Toda la teología, la historia, la presencia y nuestro espíritu está en el culto. Y una vez que terminemos esto de lo sagrado, vamos a ir directo a ver las partes del culto. Y dentro de cada parte vemos lo que tengamos que ver sobre la palabra de Dios, el significado de la Trinidad, el credo, el Padre Nuestro, etc. Es muy interesante. Después van a ir a culto y van a entender todo, 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 todo. Y van a ver que todo hace sentido. Así, tenemos que el culto tiene una dimensión muy importante y es la de la comunidad. El culto no es solo el día especial para alabar a Dios, sino también el día en el cual se reúne toda la comunidad en su nombre. Jesús nos dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Así nos dice Dietrich Bonhoeffer. Ninguna comunidad cristiana debe ser más ni menos que eso y debe centrarse solo en Cristo. Esto es válido para todas las formas de comunidad que puedan formar los creyentes, desde la que nace de un breve encuentro de 2 o 3 en nombre de Cristo, hasta la que resulta de una larga convivencia diaria como nosotros. Si podemos ser hermanos es únicamente porque Jesucristo está en nosotros y porque lo hacemos en Jesucristo. Por eso siempre digo, nosotros no estamos en la iglesia para ser amigos, estamos para transformarnos en hermanos y hermanas unidos en Cristo y no por nuestras simpatías personales. Esto significa, en primer lugar, que Jesucristo es el que fundamenta la necesidad que los creyentes tienen unos de otros.
En un segundo lugar, que solo Jesucristo nos ha elegido desde toda la eternidad para que nos acojamos durante nuestra vida y nos mantengamos unidos siempre. Un breve extracto de uno de los mejores libros que he leído en mi vida, Vida en Comunidad, del pastor luterano Dietrich Bonhoeffer. ¿Por qué es importante esto? Porque si entendemos que lo sagrado nos vincula con Dios, debemos entender aún más que lo sagrado es Cristo y que para nosotros, especialmente como luteranos, todo pasa por Cristo. Nuestras relaciones, nuestra unión, nuestro perdón, nuestra capacidad de amar, todo pasa por Cristo. Antes que por nuestras pasiones y tentaciones y por nuestras bondades. Para nosotros Cristo es el centro de la iglesia, de nuestra conexión con Dios, es lo que permite conocer a Dios y por quien recibimos la vida y la resurrección gracias al amor de Dios. Cristo es el fundamento de todo lo que hacemos en la iglesia. Y si hacemos algo que no vincula hacia Cristo, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos eliminando lo sagrado y nos estamos separando de Dios. Esto es fundamental. Si estudiamos todo esto de lo sagrado, es precisamente para que podamos vincularnos a lo sagrado desde aquello que Dios mismo ha hecho por nosotros. Enviarnos a su Hijo para sentir su cercanía y su amor. No hacemos templos, ni liturgias, ni cultos, ni celebraciones, ni usamos vestimentas para embellecernos a nosotros mismos, sino para dar gloria a Dios a través de nuestra experiencia de fe desde y en Cristo Jesús. Sin Cristo, la iglesia y nuestra fe no tienen sentido. Por eso la cruz está siempre en el centro de nuestra vida como cristianos. Por eso, si es que hay un símbolo que viene a reunir lo más importante para nosotros, va a ser siempre la cruz. Y cuando no sepamos qué hacer, cuando no entendamos lo que sucede, cuando estemos sufriendo, cuando estemos alegres, cuando estemos derrotados y cuando triunfemos, siempre estamos bajo la cruz de Cristo. Y solo en la cruz de Cristo podemos encontrarnos con Dios. Porque esa es la forma que Dios ha forjado para mostrarse en su amor pleno hacia nosotros por medio de la cruz. Los templos son para que podamos unirnos, 2, 3 o más, bajo la cruz, y así vivir una fe que nos haga bien a todos, aprender comunitariamente y compartir esa fe en palabra y sacramento, pero siempre bajo la cruz. Porque si la cruz no está en medio nuestro, otra cosa se va a interponer. ¿Qué van a hacer? Nuestras bondades, nuestros juicios, nuestras tentaciones y nuestras verdades. Cada vez que la iglesia se aleja de la cruz, empezamos a poner cruces sobre los demás. Cada vez que la iglesia empieza a pensar lo que le hace bien a algunos, o por la verdad de algunos, se aleja de la cruz. Cada vez que la iglesia discrimina, castiga, humilla al que es diferente, al pecador,
al que se equivocó, al que es de una diversidad sexual diferente, al que está perdido, nos alejamos de la cruz, porque nos estamos alejando de lo que Cristo enseñó. No significa que te guste, pero si eres cristiano, cristiana, y quieres llamarte así, entonces sigues a Cristo. Y ese seguir a Cristo debe ser siempre un vínculo entre Dios, tú y tu hermano, tu hermana. De otra manera, tu fe no tiene sentido. Es una idolatría, es una creencia en cualquier cosa, en lo que a ti te conviene. Lo que Dios hace es forjar una comunión entre Él a través de Cristo con tu hermano y tu hermana en la fe. Si yo estoy peleado con todos, no puedo ser cristiano. Si creo que yo solo tengo la verdad y están todos equivocados, no puedo ser cristiano. Si me creo superior a los demás, no puedo ser cristiano. Si me siento ofendido por la diversidad, no puedo ser cristiano. Si quiero castigar a otros con la palabra de Dios, no puedo ser cristiano. ¿Por qué? Porque el ejemplo de Cristo no es ese. Claro, me puedo llenar de citas del Antiguo Testamento y algunos de Pablo, pero ¿Cristo hizo eso? No, y nosotros somos cristianos porque seguimos al Hijo de Dios, no al apóstol Pablo, ni a Lutero, ni al pastor de turno. Seguimos a Cristo. El apóstol Pablo, Lutero, el pastor de turno nos deben ayudar a seguir a Cristo, no a otros. Porque hay un solo Hijo de Dios y ese es Cristo y nadie más. Por eso Jesús no es un maestro, Jesús no es un profeta, no es un iluminado, es el Hijo de Dios. Y por eso creemos en Él en primer lugar y lo seguimos en segundo lugar. Primero lo recibimos como don, como regalo, como gracia, como muestra del amor maravilloso de Dios. Y después seguimos sus pasos, sus mandamientos y aprendemos a vivir en este mundo. ¿Qué les parece? Esto es lo más importante. No podemos olvidarlo. ¿Sí? Todo esto no tiene sentido sin Cristo. Así que graben la cruz con fuego en su frente, en su pecho, tal como lo hacemos en los bautismos y en la confirmación. Porque es la única forma que podamos guiar nuestras vidas desde lo que Dios quiere y no desde lo que uno quiere. Para bien. Esto no es para sufrir, para bien. Muy bien, entonces lo dejamos hasta aquí. Bien, queridas, queridos, entonces los invito a tener un momento de oración y así ya nos vamos entregando en las manos de Dios para que sea Dios
quien continúe su obra en nosotros. Oremos. Amado Dios, gracias por estos aprendizajes que nos permiten vincularnos, sentirnos más cerca tuyo y asimismo más cerca también de tus hijos e hijas que buscan vivir su fe como santos y pecadores, que tú amas, que tú perdonas y que tú restauras. Quédate con nosotros y guía nuestros pasos. Guía tú la obra de nuestras manos y también lo que dicen nuestros labios, para que todo lo que somos y tenemos lo usemos para darte gloria a ti y no a nosotros mismos. Y que al mismo tiempo también tu palabra sea para liberar y acompañar a los sufrientes y no para separar y castigar a los que son diferentes. Quédate tan cerca de nosotros que cada uno pueda sentirte y vivir contigo, respirarte y gozarte todos los días de su vida. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno y cada una de ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Chao.